Buenas noches. Buenas noches, vamos a empezar, vamos a esperar unos minutos más, ¿ya? Muy bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una patología traumática que afecta principalmente al corazón. Y esta patología puede ser causante de una gran mortalidad. Es el taponamiento cardíaco. Por favor, antes de continuar, ¿podrían confirmar si el audio está bien? Ok, entonces vamos a pasar a las diapositivas. Muy bien, un favor, ¿pueden confirmar si ya se ve en vuestras pantallas? Ya listo. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hablar en esta oportunidad acerca del taponamiento cardíaco y además de eso vamos a hablar algunos conceptos de pericarditis. Las competencias en este capítulo es que ustedes tienen que atender al paciente con taponamiento cardíaco por trauma en el centro de atención de primer nivel según la norma de la
Asociación Americana del Corazón. Hay que correlacionar la lesión anatómica con la clínica y tratamiento y solicitar los estudios apropiados para establecer el diagnóstico. Además de eso, brindar la atención inicial de pacientes con taponamiento cardíaco. Los objetivos van a ser definir pericarditis y taponamiento cardíaco en forma adecuada, conocer los factores de riesgo, diferenciar entre derrame pericárdico y taponamiento, conocer los exámenes auxiliares básicos a solicitar y conocer las complicaciones específicas y generales del paciente con taponamiento cardíaco. La motivación de este tema es que el taponamiento cardíaco constituye una patología con una alta tasa de mortalidad. Es tratable si se diagnostica a tiempo. Vamos a empezar primero por las enfermedades del pericardio. Entonces, recordemos primero la anatomía y la función del pericardio. Miren ustedes aquí en el gráfico, ¿no? El pericardio es un saco de doble pared, ¿no? Tiene una pared parietal, ¿no? Que está en el mediastino, en los pulmones, es fibrosa, y una pared visceral, ¿no? Que está envolviendo al corazón. ¿Ya? Entonces, dentro está el corazón y no solamente el corazón, también la raíz de los grandes vasos, miren ustedes, ¿no? La cava superior, aorta, pulmonar, la cava inferior. Este pericardio sirve para fijar al corazón en el mediastino y va a proteger. ¿De qué protegería? ¿No? De los traumas, golpes, infecciones, ¿no? Y, ¿no? Entre la pleura fibrosa y visceral existe un líquido, ¿no? Esto sirve de lubricante, ¿no? Al corazón para que los latidos cardíacos, ¿no? No estén muy friccionados. Existe 5 síndromes pericárdicos. Uno de ellos es la pericarditis, ¿no? Que puede ser aguda, subaguda, crónica y recurrente. Otro es un derrame pericárdico, o sea, acumulación de líquido en el espacio pericárdico. El otro síndrome es el taponamiento cardíaco. Otro síndrome va a ser la pericarditis constrictiva, cuando este pericardio se convierte o se vuelve duro, ¿no? Y altera la expansión o llenado, ¿no? Del ventrículo derecho. Y las masas pericárdicas o tumores pericárdicos. Todos los tratamientos médicos en estos síndromes pericárdicos son off-label, ¿no? Esto es una indicación no apropiada. O sea, no hay un registro de que un fármaco tenga una indicación específica para tratar uno de estos síndromes pericárdicos. La epidemiología, ¿no? En Italia tenemos una incidencia de más o menos 30 casos, ¿no? Por 100.000 habitantes por año. Esto va a causar 0.1% de los ingresos hospitalarios y 5% de los ingresos a urgencia, ¿no? Por dolor torácico. Mortalidad hospitalaria, 1.1%. Y recurrencias afectan al 30% en los primeros 18 meses, ¿no? Tiene una alta tasa de recurrencia. O sea que va a volver a presentar nuevamente pericarditis. La etiología. La etiología es variada, ¿no? Y hay que recordar eso en las pericarditis, ¿no? Que en países desarrollados generalmente es producido por un virus. Y en países en desarrollo, ¿no? Como el caso nuestro, hay que buscar siempre lo que es la tuberculosis, ¿ya? Eso es el Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos un cuadrito en la cual nos muestra las diferentes causas, ¿no? De la pericarditis, ¿ya? Aquí tenemos las virales, ¿no? Que son las más comunes. Algunas veces a las virales se les denomina idiopáticas, ¿ya? Y generalmente está producido por enterovirus. Aquí tenemos qué enterovirus conocemos: el coxavirus, el ecovirus, ¿no? También por los herpesvirus, adenovirus, ¿no? Y etcétera, ¿no? En las bacterianas, ¿no? Aquí en las bacterianas tenemos en países en vías de desarrollo, como el nuestro, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También tenemos otras, ¿no? Neumococcus, meningococcus, etcétera, ¿no? Fúngicas, ¿no? Ahí tenemos el histoplasma, especialmente en pacientes inmunocompetentes, Aspergillus, Blastomyces, ¿no? Parasitarias. En parasitarias es raro, pero se puede presentar, por ejemplo, ¿no? Las producidas por el Echinococcus granulosus.
o toxoplasma, ¿no? Luego tenemos las causas no infecciosas. Ahí pueden ustedes citar, ¿no?, a las autoinmunitarias, ¿no? Aquí tenemos el lupus, artritis reumatoidea, etcétera. Neoplásicas, ¿no? Tumores primarios, ¿no?, del mismo mesotelio en este caso del pericardio, ¿no? O de repente ya serían secundarios, ¿no? De repente un tumor de pulmón, ¿no?, que por metástasis ya está invadiendo el pericardio. Metabólicas, ¿no? Pacientes especialmente con problemas renales o insuficiencias renales, que pues uremia, ¿no? Traumáticas, ¿no? Ese es lo que se ve, ¿no?, en nuestro medio. Inducidas por fármacos también, ¿no? Entonces, la pericarditis aguda es un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame, ¿no? Imagínense ustedes, inflamación del pericardio. El diagnóstico, principalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Y se va a presentar por dolor torácico, un 85-90%. Ese es un dolor agudo y pleurítico, ¿no? Como si estarían punzando, ¿no? Mejora con la sedestación e inclinación hacia adelante. Empeora con el decúbito dorsal. Algunas veces podemos escuchar roce pericárdico en el 33% de los casos. Cambios en el EKG, 60%, ¿no? Hay elevación del segmento ST, depresión del PR, y hay derrame pericárdico. En un 60% se presenta en forma leve. Aquí tenemos, ¿no?, las diferentes definiciones de la pericarditis, ¿no? En este caso, el agudo, ¿no?, tenemos que ver que es menos de 4 semanas. Entonces, habíamos dicho los criterios, ¿no? Dolor torácico pericardítico en este caso, roce pericárdico, elevación difusa del segmento ST, como aquí, ¿no? Miren ustedes, elevación del segmento ST. Miren ustedes cómo, ¿no?, el segmento ST se eleva. Derrame pericárdico, ¿no?, se puede presentar en el paciente, que podría ser nuevo o de repente podría empeorar el derrame pericárdico. Va a haber hallazgos adicionales, ¿no?, que van a apoyar al diagnóstico de pericarditis aguda. Por ejemplo, se eleva los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación eritrocitaria, el recuento leucocitario. Y hay que evidenciar esta inflamación mediante imágenes. Y aquí se puede utilizar la tomografía computarizada o TEM y la resonancia magnética. En una pericarditis subaguda, ¿no?, o incesante, es una pericarditis que se produce mayor de las 4 a 6 semanas, pero menos de los 13 meses, en las cuales no hay remisión. Una pericarditis crónica ya se refiere a la pericarditis más de 3 meses. En cambio, una recurrente, ¿no? ¿Cuándo se dice recurrente? Se dice recurrente cuando después del primer episodio documentado de pericarditis aguda existe un intervalo libre de síntomas de 4 a 6 semanas o más. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del manejo clínico y tratamiento, ¿no? No es obligatorio buscar la etiología, debido al curso relativamente benigno. Esto es en países desarrollados, en las cuales nosotros vamos a pensar que está producido por virus. Pero en nuestro caso, no tenemos que buscarle la etiología, porque la búsqueda de la etiología nos va a determinar el tratamiento del paciente. Existen factores de mal pronóstico en la pericarditis, por ejemplo, fiebre alta, mayor de 38 grados, curso subagudo, ¿no?, mayor de 4 a 6 semanas. Aquellos que presentan derrame pericárdico ya un severo, ¿no?, mayor a 20 milímetros. Los que han hecho taponamiento cardíaco y falta de respuesta al tratamiento antiinflamatorio. ¿Y qué tratamiento se le da? Aspirina, colchicina y a veces corticoides, ¿no?, como la prednisona de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo por día. Aquí tenemos las pautas de los antiinflamatorios, por ejemplo, la aspirina, ¿no?, el ácido acetilsalicílico se da en dosis de 750 a 1000 miligramos cada 8 horas, la duración de 1 a 2 semanas, y hay que reducir progresivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice una recomendación, se reduce cada una semana o 2 semanas, de acuerdo a la remisión de los síntomas, ¿no? Podemos bajar en 250 o 500 miligramos, ¿no? Si no tenemos aspirina, podemos dar
ibuprofeno, ¿no? 600 miligramos cada 8 horas, ¿no? Igual, 1 a 2 semanas y hay que estar reduciendo, ¿no? De acuerdo a la presencia de síntomas. Y colchicina, ¿no? Aquí la dosis es 0,5 miligramos una sola vez en pacientes menores de 70 kilos y 0,5 miligramos 2 veces al día en pacientes mayores de 70 kilos, ¿no? La duración, 3 meses, ¿no? El derrame pericárdico. Recuerden ustedes que en el pericardio existe líquido normal, ¿no? En aproximadamente 10 a 50 ml, ¿no? Y este actúa como lubricante. La etiología del derrame pericárdico, la mayoría es idiopático, mayor al 50%. Otras causas pueden ser, por ejemplo, el cáncer, esos derrames que produce puede ser por metástasis o puede ser no por cánceres del propio pericardio. Esto constituye un 10 al 25%. Infecciones, ¿no? Del 15 al 30%. Iatrogénicas, ¿no? Del 15 al 20%. Enfermedades de tejido conectivo, 5 a 15%. Y tuberculosis, mayor al 60% en zonas endémicas. Entonces, la clasificación del derrame pericárdico tiene diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Una clasificación podría ser por el comienzo, agudo, subagudo, crónico, por la distribución circunferencial localizado, el impacto hemodinámico, que no puede tener, algunos no presentan síntomas, otros pueden presentar taponamiento, otros signos de constrictivos. La composición puede ser exudado, trasudado, sangre, aire, el tamaño, ¿no? Leve se considera, esto se ve mediante ecocardiografía, ¿no? Menos de 10 milímetros, moderado de 10 a 20 y grande más de 20 milímetros. El cuadro clínico de un derrame pericárdico consiste en acumulación lenta, ¿no? O sea, si progresivamente se va acumulando, va a producir progresivamente también disnea de esfuerzo, ortopnea, dolor torácico, sensación de plenitud, náusea, disfagia, ronquera, hasta hipo. Una acumulación rápida que nos va a producir taponamiento cardíaco. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante ecocardiografía, rayos X, PCR, tomografía, resonancia magnética. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecocardiografía, ¿no? En la cual, miren, han medido el pozo del líquido pericárdico. El tratamiento. Para el tratamiento del derrame pericárdico, ¿no? Hay que dirigir a la etiología. También, ¿no? Igual que en la pericarditis aguda, podemos utilizar aspirina, ibuprofeno, colchicina. A veces hay que hacer un drenaje de líquido, o sea, sacar el líquido hacia afuera. A esto se denomina pericardiocentesis, ¿no? Otros dicen que hay que sacar unos 30 ml por día. ¿Y dónde hacemos una pericardiocentesis? Miren ustedes, 4 lugares, ¿no? Uno, la subsifoidea, ¿no? Es la más utilizada, ¿no? A nivel subsifoideo, especialmente miren ustedes, ubican el apéndice sifoides en el lado izquierdo del apéndice sifoides con el bisel hacia arriba, siempre aspiración negativa con dirección al hombro izquierdo en 45 grados. Otro puede ser a nivel del quinto espacio intercostal con la línea media clavicular, ¿no? Igualito, ¿no? En este caso sería con una inclinación también de 45 grados, pero hacia el hombro derecho, ¿ya? Y igualito con presión negativa. Hay otro punto, ¿no? A nivel del tercer espacio intercostal, línea paraesternal, ¿no? Izquierda o derecha, ya dependiendo mucho de qué hayan visto ustedes en la ecocardiografía o en la radiografía, ¿no? Generalmente el izquierdo, y miren ustedes, ¿no? Hacen una punción perpendicular, ¿no? Y con aspiración negativa. Y en el lado derecho de la misma forma. Ahora vamos a ir al taponamiento cardíaco, que es otro síndrome, ¿no? Este taponamiento cardíaco se puede producir por una compresión lenta o rápida del corazón. Compresión, o sea, ¿qué pasa en el taponamiento cardíaco? ¿No? Miren ustedes, en el taponamiento cardíaco se produce el fenómeno de la gota que colma el vaso, ¿ya? Y esto produce una
presión cardíaca crítica. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el taponamiento cardíaco? Lo más importante aquí en el taponamiento cardíaco es la presión que está produciendo. Recuerden ustedes que el líquido que se encuentra en el espacio pericárdico va aumentando de volumen progresivamente y va a llegar un momento en el cual va a producir una presión tanto que va a colapsar el ventrículo, ¿no? Y va a impedir, ¿no?, el buen funcionamiento del corazón y va a producir taponamiento cardíaco. Entonces, la máxima presión que puede aguantar, ¿no?, el corazón es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Y miren ustedes, ¿no? Aquí tenemos un caso A y un caso B. Miren ustedes, ¿no? Supongamos que el caso A sea por trauma y el caso B sea por una inflamación del pericardio, una pericarditis inflamatoria, ¿no? En el caso, vamos a empezar con el caso B, ¿ya? Aquí miren ustedes, el volumen se va acumulando el volumen, pero no va cambiando la presión, ¿no? Miren ustedes, no cambia la presión, ¿no? Sigue aumentando el volumen y es por eso que inclusive en algunas neoplasias puede alcanzar hasta volúmenes de 1 litro, litro y medio de líquido. Pero progresivamente, mira, ya va incrementando la presión hasta que llega un momento y hace taponamiento cardíaco. En el trauma ya también es mucho más rápido, ¿no? Pequeñas cantidades de volumen, miren ustedes acá, ¿no? Pequeñas cantidades de volumen, inclusive otros dicen 75 ml, a veces 100 ml de volumen, ¿no? Ya puede producir, ¿no? Al incrementar la presión ya puede producir signos y síntomas de taponamiento cardíaco. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas se puede llenar en el pericardio para que produzca taponamiento cardíaco? Se puede llenar de líquido, ¿no? Esto puede ser serohemático, seroso, ¿no? Por ejemplo, en los tumores o en los cánceres es, ¿no?, por un líquido serohemático. Puede llenarse de pus, ¿no?, y producir taponamiento cardíaco, por ejemplo, en una pericarditis purulenta. Esto se aprecia generalmente en los niños y es producido por el estreptococo. Coágulos, ¿no? Puede producir taponamiento cardíaco por gas, traumatismos, ¿no? Lo que después vamos a continuar con ese tema. Ruptura cardíaca o rotura cardíaca. Imagínense ustedes un paciente que tenga una disección aórtica y rompa, ¿no?, el contenido, la sangre, se va al espacio pericárdico. O un aneurisma, ¿no?, de aorta ascendente, se puede producir una ruptura cardíaca. O de repente cualquier lesión, ¿no?, a nivel de la pared cardíaca, ¿no?, puede producirte taponamiento cardíaco. En la clínica, ¿qué vamos a encontrar en la clínica del taponamiento cardíaco? Taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, ingurgitación yugular. Miren ustedes, ya están viendo, ¿no? Hipotensión, ¿no?, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos atenuados, tríada de Beck, ¿no? Voltaje disminuido, alternancia a veces en el EKG, a veces la radiografía de tórax se presenta un ligero aumento de la silueta cardíaca. El diagnóstico, no se olviden, ¿no?, del taponamiento cardíaco es mediante sospecha clínica. Se puede pedir una ecocardiografía, ¿no?, en la cual vamos a ver, ¿no?, una oscilación del corazón, de presión diastólica, especialmente del ventrículo derecho, la aurícula derecha, anomalías en la movilidad del septo ventricular, variaciones respiratorias exageradas, que es más del 25% del flujo mitral de entrada, ¿no? Hay una alteración en la velocidad del flujo de salida aórtico, esto se denomina pulso paradójico ecográfico, ¿no? También, ¿no?, el pulso paradójico normal, ¿no? Ustedes han escuchado hablar cuando baja la presión sistólica mayor de 10 milímetros durante la inspiración. También en la ecocardio podemos ver plétora de la vena cava inferior, ¿no? O sea, no se puede colapsar fácilmente la vena cava inferior, ¿no?, porque la sangre, recuerda que no está pasando al corazón tan fácilmente y se está quedando. ¿Bien? También se puede usar EKG, tomografía, resonancia magnética. El tratamiento del taponamiento cardíaco, hay que hacer drenaje pericárdico. Drenaje pericárdico en los pacientes que presentan
un taponamiento cardíaco por una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Se hace drenaje pericárdico. Pero en los pacientes que presentan trauma, o sea, generalmente por traumatismo torácico abierto, aquí hay que entrar a sala de operaciones para resolver la lesión que está produciendo el taponamiento cardíaco. Entonces eso tienen que diferenciar ustedes, ¿ya? Entonces, drenaje pericárdico mediante pericardiocentesis o hacer una ventana, una cirugía, una ventana pericárdica para los casos de taponamiento cardíaco por una enfermedad inflamatoria. Pero para los casos de taponamiento cardíaco por trauma, el paciente tiene que ingresar de frente a sala de operaciones para resolver o solucionar, ¿no?, la lesión a nivel del corazón, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar acerca del taponamiento cardíaco por trauma. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, una radiografía que les he mostrado a sus compañeros en exposiciones anteriores. Miren ustedes un cuerpo extraño a nivel de la silueta cardíaca en una radiografía anteroposterior, ¿ya? Y aquí pueden ver en una radiografía lateral, pero haciendo ya sustracción, ¿no?, de la imagen, miren ustedes, ¿no?, a nivel del pericardio. Entonces, el taponamiento cardíaco constituye una urgencia vital. Se suele producir por causa de un traumatismo penetrante, ¿no?, o un traumatismo torácico abierto, ¿no?, la mayoría de las veces en la región, a nivel de la región medioesternal. El mecanismo, ¿no?, es un síndrome clínico hemodinámico en la cual se produce acumulación de sangre en el pericardio. Recuerden ustedes, este líquido va a producir aumento de la presión. Ese aumento de la presión se va a traducir a las cavidades derechas y esto a su vez se va a traducir a nivel venoso, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver un incremento en la presión venosa central. ¿Bien? Todo esto va a producir disfunción contráctil del corazón y conduce a un cuadro de bajo gasto. Aquí tenemos un caso, ¿no?, en la cual, miren ustedes, el líquido pericárdico se acumula a nivel o alrededor del corazón. Si es que incrementa la presión, ¿no?, progresivamente va a producir en un momento dado el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, ¿no?, por trauma, también conocido como agudo, la presión intrapericárdica incrementa rápidamente hasta 20 a 30 milímetros de mercurio. Aquí se presenta la triada de Beck, ¿no?, en la cual no se aprecia un corazón pequeño y quieto, o sea, quiere decir que no se va a escuchar muy bien los latidos cardíacos. La presión venosa elevada, ¿no?, ahí vamos a ver mediante la ingurgitación yugular. Y la presión arterial deprimida, ¿no?, o sea, la presión sistólica baja, ¿no? En los casos de hipotensión extrema se va a presentar pulso paradójico. ¿Qué es el pulso paradójico? Habíamos dicho una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Pero en un paciente intubado, en un paciente, ¿no?, que está ¿no?, sin conciencia, ¿no?, el pulso paradójico lo podemos tomar de la medición de la línea arterial, ¿no?, que constantemente va a estar monitorizando, ¿no?, casi de forma inmediata la presión arterial. La epidemiología. En trauma, ¿no?, por ejemplo, Kirkling y Barran encontraron que había un compromiso, ¿no?, del ventrículo derecho en un 35%, ventrículo izquierdo 25%, y rara vez habían encontrado lesiones en la aurícula derecha. Y 30% hay más de una cavidad comprometida. Cuilliform, en 1989, en la cual estudió a 1.802 casos, encontró lesión en el ventrículo derecho, miren ustedes, 42.5%, que casi se equipara, ¿no?, con lo encontrado por Kirkling. El ventrículo izquierdo, 33%, aurícula derecha, 15.3%, aurícula izquierda, 5.8%, y la lesión en los vasos intrapericárdicos, un 3.4%, en las cuales, miren ustedes, ¿no?, de acuerdo a la epidemiología, ustedes pueden ver que el ventrículo más afectado es el ventrículo derecho. La mortalidad. El mismo Cuilliform encontró una mortalidad prehospitalaria
de 29 a 83%. O sea, es una mortalidad alta. ¿Ya? Muchos de los pacientes no llegan al servicio de emergencias. Un promedio de 65.5%. Y recuerden esto, que si más del 50% de los pacientes que ingresan, o sea, más del 50, o sea, más de la mitad de los pacientes que ingresan a trauma con signos vitales y son intervenidos quirúrgicamente sobreviven. ¿Ya? O sea, lo importante es llegar a sala de operaciones, llegar al hospital, porque de estos con signos vitales, más del 50% van a sobrevivir. Pero que prácticamente ninguno de los pacientes que ingresan sin signos vitales sobrevive. O sea, si llega a emergencia un paciente con taponamiento cardíaco, no hay pulso, no hay presión, ni uno sobrevive. De Giannis encontró o reportó que el sexo más afectado es de los hombres, 93.2%. La edad promedio, 29 años. 82% de los cuales fueron producidos por armas cortopunzantes, con una mortalidad del 15.6%. Y el restante, o sea, el 18% de las lesiones cardíacas fueron producidos por proyectil de arma de fuego, con un 81% de mortalidad. Aquí tenemos en el diagnóstico, habíamos dicho el diagnóstico principal del taponamiento cardíaco es clínico. ¿Ya? Ahí tenemos la tríada de Beck, elevación de la presión venosa central, disminución de la presión arterial, ruidos cardíacos apagados, pulso paradójico, signo de Kussmaul, algunas veces cianosis, y un examen auxiliar importante es la ecocardiografía. Un poco de la fisiopatología del taponamiento cardíaco. ¿Ya? Recuerden ustedes que rápidamente se llena de líquido, y esto es un derrame pericárdico, e incrementa la presión en la cavidad pericárdica. Hay una restricción del llenado de las cavidades derechas, ¿ya? Ventrículo derecho, aurícula derecha. Esto va a producir dos cosas, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco y un incremento de la presión en las cámaras cardíacas. El incremento de la presión en las cámaras cardíacas va a producir congestión periférica. La disminución del gasto cardíaco va a producir hipotensión y bajo gasto. ¿No? Esto va a seguir, ¿no? Con un ciclo vicioso, y se va a producir la activación del sistema simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona, o sea, como una forma de compensar estos problemas. Entonces, miren ustedes, si aquí damos nosotros diuréticos como la furosemida, ¿no? Nos va a producir mayor disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, es contraproducente. O sea, no se recomienda dar furosemida en los pacientes que están con taponamiento cardíaco. ¿Ya? El cuadro clínico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes reconocen, ¿no? Un paciente tenga taponamiento cardíaco o no? Para eso ustedes tienen que recordar las generalidades. Entonces, aquí recordamos el precordio quirúrgico. Recuerden ustedes que este precordio quirúrgico es un área, ¿no? del cuerpo en la cual este área se encuentra entre dos líneas paralelas que pasan por las clavículas y el ombligo, ¿no? Imagínense, ¿no? Una línea que pasa por la clavícula y otro por el ombligo, y dos líneas verticales, uno a nivel medio clavicular derecha y otro a nivel de la línea axilar posterior izquierdo. O sea, cualquier lesión dentro de este área puede afectar el corazón y puede producir taponamiento cardíaco. Bien. Recuerden ustedes que la etiología principal es traumatismo penetrante o el trauma penetrante. Por lo tanto, ustedes ¿qué van a buscar? La lesión, ¿no? Una lesión a nivel de este precordio quirúrgico. ¿Bien? ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico? Mediante tres grupos de pacientes. Un grupo, ¿no? Pacientes con cuadro clínico clásico de taponamiento cardíaco. Otro grupo, pacientes con taponamiento cardíaco más shock hipovolémico. Y el tercer grupo, pacientes asintomáticos o con síntomas mínimos.
Entonces vamos a ver el primer grupo de pacientes. Paciente con cuadro clínico clásico de taponamiento cardíaco. Imagínense ustedes, hay una lesión, ¿no? O por un objeto cortopunzante a nivel del precordio quirúrgico, ¿no? Hay una lesión del pericardio y lesión del corazón. Entonces hay una herida penetrante cardíaca. El paciente lo podemos encontrar agónico, sin signos vitales, con hipertensión venosa, colapso circulatorio, ruidos cardíacos audibles o velados, ¿ya? Cianosis, signos de Kussmaul, vasoconstricción, taquicardia, bradicardia y algunas veces pulso paradójico, en más o menos 10%. Casi, o mejor dicho, aquí vemos la triada de Beck. Pero la triada de Beck no siempre se encuentra en todos los pacientes. Se dice que, ¿no? En los estudios que se ha revisado se encuentra en un 30%. O sea, 30% encuentran triada de Beck. Pero otros estudios han encontrado, por ejemplo, el de Salín encontró triada de Beck en 90% y de Metriadis en un 77%. Por lo tanto, la triada de Beck no siempre es mandatoria en un paciente con taponamiento cardíaco. Ahora, el otro grupo, pacientes con taponamiento cardíaco que están en shock hipovolémico. Aquí vamos a encontrar un paciente con shock hipovolémico, acidosis, hipotermia y muerte. ¿Cómo se explica más o menos que el paciente puede estar con shock hipovolémico? No, imagínense un paciente con una lesión a nivel del precordio quirúrgico, ¿no? Ha lesionado el pericardio y también ha lesionado el corazón, pero a nivel del pericardio ha dejado una pérdida de solución de continuidad un poquito grande. Entonces, toda la sangre, ¿no? Que está impulsando el corazón, esta está saliendo por la herida, ¿no? Del corazón, y además de eso, por este espacio del pericardio que ha sido lesionado, está pasando la sangre a la pleura. Entonces se está produciendo, ¿no? Con cada latido cardíaco, la pérdida de sangre. Y esa sangre se está acumulando en el espacio pleural, ¿no? Entonces el paciente va a llegar a ser shock hipovolémico. Entonces, en este shock hipovolémico no vamos a encontrar, ¿qué cosa? Hipertensión venosa. ¿No es verdad? Ahora, el tercer grupo de pacientes, pacientes asintomáticos o con síntomas mínimos. Imagínense un paciente que tenga una lesión a nivel del precordio quirúrgico, una lesión pequeñita, qué sé yo, de repente una punzada, algo así, ¿no? Este puede evolucionar insidiosamente en horas e incluso días. Generalmente unas 4 horas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Tenemos que confirmar o descartar la lesión cardíaca. Se lo podemos tener en observación unos 24 a 48 horas. Si es que no hay nada, no ha pasado nada, ya pues se soluciona. Pero si está acumulándose líquido o sangre, ¿no? Entonces hay que intervenirlo quirúrgicamente. El tratamiento del taponamiento cardíaco por trauma. ¿Qué se dice con respecto a la pericardiocentesis? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí podemos realizarlo, ¿ya? A nivel subsifoidea basta extraer unos 10, 15 o 20 ml, pero recuerden ustedes que es una medida de salvataje temporal. Solamente nos sirve para dar tiempo y por lo tanto, si uno está en emergencia o en el hospital, no debe hacerse pericardiocentesis. Solamente recuerda, se hace pericardiocentesis para ganar tiempo, solo tiempo. Entonces, la pericardiocentesis entra al grupo del apoyo diagnóstico. Aquí tenemos pericardiocentesis. Es así que Lee y colaboradores vieron que poco a poco el uso de la pericardiocentesis en el tiempo ha estado disminuyendo. Es así que encontramos en 1970 que casi 45.9% de los médicos, ¿no?, en shock trauma realizaban pericardiocentesis y que en el 2010 bajó al 6.4%. O sea, se puede realizar, pero recuerden ustedes que es para ganar tiempo. ¿Qué más entraría al apoyo diagnóstico? La medición de la presión venosa central, ¿no? Una presión mayor a 20 milímetros de mercurio, sospechar en taponamiento cardíaco. La radiografía de tórax en un paciente en trauma es difícil de evaluar. Algunos presentan cierto ensanchamiento mediastinal, un aumento de tamaño de la silueta cardíaca, una rectificación, ¿no?, del borde izquierdo del corazón.
En el EKG a veces está normal, a veces hay bajo voltaje, taquicardia sinusal, alternancia eléctrica de la onda P, QRS y T. En la ecocardiografía o la ecografía, aquí lo más importante es el ecofaz, ¿no? Una ecografía que se hace. ¿En qué lugares se hace un ecofaz? A ver, imagínense ustedes, allá muy bien, ¿no? En el abdomen, ¿no? Para buscar líquido o aire. También se realiza el ecofaz en el tórax. En el tórax se hace en tres lugares importantes. Uno es a nivel de la parte baja, ¿no? Del tórax para ver si hay sangre en busca de hemotórax. Otro es a nivel del pericardio o de la silueta cardíaca para buscar líquido a ese nivel, ¿no? Y otro es a nivel de la parte apical del tórax, ¿ya? Ahí también se puede hacer la ecografía. Entonces, ¿qué encontramos a nivel de la silueta cardíaca o a nivel del pericardio? Si encuentran líquido, definitivamente ya el diagnóstico de taponamiento ya está hecho. Y si encuentran colapso, más todavía. Colapso de la aurícula derecha. Si encuentran colapso de cavidades izquierdas, tiene más especificidad todavía para taponamiento cardíaco. Por eso es que llega a una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97.3%. ¿Se puede hacer videotoracoscopía? También se puede hacer, pero en pacientes que están más o menos estables, ¿no? Y que puedan ser sometidos a una cirugía. Y ventana pericárdica subsifoidea también, ¿no? Nos apoyaría el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Entonces, ahora vamos de lleno al tratamiento del taponamiento cardíaco. Recuerden ustedes que hay un tratamiento inicial y un tratamiento definitivo. El tratamiento inicial, ¿no? Ustedes la van a dar, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento inicial del taponamiento cardíaco? Consiste en el control de la vía aérea. ¿Ya? Si es posible, el paciente hay que intubarlo, ¿no? Hay que hacer una reanimación hemostática hipotensiva. Imagínense que el paciente con taponamiento cardíaco y encima está con hipovolemia. Rápidamente hay que solucionar. Entonces, ¿qué cosa van a dar ustedes? No, si les dicen tratamiento. Doctor, ¿qué hago? Por lo menos daremos, si estamos viendo que está hipotenso, todo daremos líquido, daremos inotrópicos como noradrenalina, ¿no? De repente adrenalina baja dosis, ¿no? Hay que administrar, mira, en el control de la vía aérea, ¿no? Podemos intubar al paciente, administrar oxígeno, ¿no? Y esto, traslado inmediato a sala de urgencia. Recomiendan en un lapso no mayor de 3 a 5 minutos. Pero en nuestro medio, ¿dónde encontramos eso? ¿No? Bien difícil, pero hay que intentar hacerlo. A veces puedes hacer una pericardiocentesis, recuerden ustedes que es para ganar tiempo. Si el paciente presenta hemotórax o neumotórax, atención, hay que colocar un drenaje torácico. Entonces, en eso consiste el tratamiento inicial, ¿no? Ahora vamos al tratamiento definitivo, o sea, cuando el paciente ya llegó a sala de urgencias, rápidamente buscamos un quirófano, ¿no? Aquí tenemos factores importantes, ¿no? El tiempo, buen juicio, criterio médico, intervención agresiva y la técnica quirúrgica. Los objetivos, ¿no? Van a ser para evacuar el contenido de la cavidad cardíaca, ¿no? Hay que proceder a reparación de la lesión cardíaca y controlar otras posibles causas de sangrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar al corazón? ¿No? Hacemos, lo que se recomienda es una toracotomía. ¿Qué toracotomía? Anterolateral izquierda, a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces, por ahí rápidamente se diseca, se llega al corazón, se llega a la lesión, ¿no? Y luego se repara este corazón, ¿no? O sea, para llegar al corazón, ¿qué hacemos, no? Hacemos pericardiotomía, o sea, abrimos el pericardio, luego reparamos el corazón lesionado con una sutura vascular. ¿Qué sutura vascular se usa? Se usa el polipropileno, cuyo nombre comercial es el Prolene. Entonces, con el Prolene ¿no? se resuelve o se soluciona este trauma o esta lesión a nivel del pericardio. Ahora, sí, imagine, del corazón.
Si imaginamos que la lesión no está en el ventrículo izquierdo, o de repente no está en el ventrículo derecho, está en la aurícula derecha, entonces nosotros tenemos que ampliar la incisión y hacer una esternotomía transversa, ¿ya? Hasta llegar a la lesión. Otros recomiendan, ¿no?, para el tratamiento del taponamiento cardíaco, una esternotomía mediana. ¿Ya? Pero eso hay que ver la lesión dónde está, o hay que tener cierta sospecha de la lesión. Por ejemplo, si nosotros sospechamos que la lesión es a nivel de los grandes vasos, digamos en la salida de la aorta o de la arteria pulmonar o en la entrada de la vena cava superior, entonces ahí con una toracotomía no nos va a ayudar. Entonces tenemos que hacer ahí una esternotomía. Entonces depende mucho de cuál o dónde podría ser nuestra lesión, ¿ya? Para elegir, ¿no?, el método quirúrgico más adecuado. Muy bien, como en este caso, ¿no? Encontramos, hicimos una esternotomía al paciente, ¿no?, con versus una toracotomía derecha, y encontramos el cuerpo extraño alojado en la aurícula derecha, ¿no? Un cuerpo extraño de casi 8 centímetros de longitud. Aquí ustedes pueden apreciar. Aquí lo hemos retirado, este cuerpo extraño, y se ha reparado la lesión que ha producido en el corazón. Esta lesión se ha producido a nivel de la aurícula derecha. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si ustedes tuvieran alguna pregunta. Ajá. Mm, sí, habrá que hacerlo, porque recuerden ustedes que la pericardiocentesis no está proscrita, lo que nos da es tiempo. Si pueden hacerlo, hay que hacerlo nomás, no queda de otra. Y eso nos podría dar un poquitito más de tiempo, especialmente en las lesiones cardíacas pequeñas, en la cual la acumulación de este líquido o sangre al espacio pericardio sea lento. Pero si hay una lesión grande en el corazón, entonces una pericardiocentesis no va a ayudar casi en nada. Pero si nos da tiempo, hay que hacer una pericardiocentesis. Pero recuerden, no como tratamiento, sino como una medida temporal para darnos un poquito más de tiempo, porque tenemos que llevar al hospital y entrar a sala de operaciones. Ahora recuerden ustedes que el taponamiento cardíaco no solo, o por trauma, no solo se produce por sangre. ¿Mm? Ahí puede también producirse por aire, ¿no?, en casos de neumotórax, ¿no? A veces eso te funciona como una válvula unidireccional y se va acumulando en el espacio pericárdico, y ese también puede producirte taponamiento cardíaco. O de repente otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, un trauma a nivel diafragmático, ¿no?, donde descansa el corazón. En esa zona, imagínense que hay una lesión y se meta dentro del espacio pericárdico el epiplón, o de repente algún intestino, ¿no? Muy raras veces se ve por otros cuerpos extraños, ¿no?, que están produciendo taponamiento cardíaco en trauma. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Una pregunta. ¿Alguien habrá grabado estas clases para colgarlo al Dutig? Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo haremos para colgar al Dutig? Creo que es mediante link, ¿no? Ya. Entonces, me envías entonces el link. Esperemos que mediante esa forma puedo colgar ¿no?, las clases al Dutig. Ah, las diapositivas lo voy a subir también al Dutig, tanto de insuficiencia venosa como del taponamiento cardíaco.
¿Ya? Muy bien. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos ya en los exámenes, ¿no? De cada 2 semanas. Que tengan ustedes buenas noches. No se asusten, el examen es fácil. ¿Ya? Listo, hasta luego, chicos.